tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22:23. Hermano, estamos de vuelta. aquí de vuelta. ¿Qué tal estas pequeñas vacaciones que ni fueron vacaciones? Pues no se sintieron. No se sintieron, es que para Aquí, nosotros no hubo. Recursos humanos, por favor. Quiero pedir pues mis vacaciones bien y mi reembolso. Vacaciones bien y pagadas. Pagado, ¿no? pedí, sí, mis derechos. Yo también quiero, aunque no me den vacaciones, pero yo quiero que me paguen, ¿no? No, no es cierto. Aquí estamos, amigos, familia de Dabar. ¿Cómo están? Esperamos se encuentren muy, muy bien. De lo mejor ahí donde nos estén escuchando, donde quiera que se encuentren. Ahí a todo el largo y ancho de nuestro país, México, y también de los otros países que nos escuchan. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en este episodio, escuchándonos. Ahí si nos están viendo nuestro canal de YouTube, que como siempre decimos, se los recomendamos, pues un saludito ahí. Y vamos a empezar con ese 7º episodio, hermano. Ya empezando la segunda mitad de esta segunda temporada. El episodio 7. Pero es nuestro episodio 7 de esta segunda temporada. Claro. Pero es que además es ya el episodio 19 que grabamos. Es que rápido. Ya 19 episodios. Qué bárbaro, ya casi un año. Pues ya un año prácticamente. Ya, híjoles, qué bárbaro. Sí. Pues qué podemos decir. Aquí estamos, hermano. Entonces, pues vamos a empezar. Aquí seguiremos por un ratito más. Aquí seguiremos, sí, claro. Denos chance, aguántenos un poquito más. Sí, y esperamos de verdad, pues ahí contar con su apoyo. Esperamos no solo sea de bendición, ¿verdad? Las enseñanzas y esto, sino que también nos ayuden ahí a compartirlos para que llegue estos mensajes y estas enseñanzas a muchas más personas que puedan también ser de bendición, ¿no? Si a lo mejor ustedes ya han aprendido, conocido un poquito de lo que les hemos compartido, pues entonces, bueno, ahora ustedes ayúdenos a compartir a otras personas. Y de lo contrario, pues que puedan, si no a lo mejor han podido aprender un poquito de nosotros o hay temas que desconocen, pues les invitamos, ¿verdad?, a ver los episodios y aprender junto con nosotros, porque siempre hay algo que aprender, claro. Pero si no, pues recordar, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a empezar. Hermano, episodio 7, y yo creo que también tiene que ver mucho que sea el episodio 7 con lo que vamos a ver hoy. ¿Qué vamos a ver hoy, hermano? Estoy emocionado, hermano, ¿eh? Es más, les voy a confesar, estoy hasta un poquito nervioso. Sí, me lo dijiste hace rato antes de empezar, me lo dijo que estaba un poco nervioso. Porque la verdad ya me está poniendo a mí nervioso también. y yo, mira que yo no me ponía así, la verdad, ya casi no me ponía nervioso al grabar. Pero ahorita sí, pero es que es nervios como de emoción, ¿sabes? Esos nervios de alegría, de lo que se viene, porque pues ahora sí, se viene. se viene lo interesante. Sí, porque bueno, los que no saben, digamos que una de las razones por las cuales pues empezó esto de Dabar Podcast, pues empieza ahorita. Así ¿no? es. Empieza ahorita con lo que vamos a empezar a hablar a partir de este episodio número 7 de esta segunda temporada. Entonces, por eso esa emoción de mi amigo Kevin, que no parece, ¿verdad? No. Pero se las está conteniendo ahí por dentro. Está su corazoncito bien. Y pues bueno, vamos a hablar, hermano, de una promesa. Una promesa, pero no cualquier promesa. Una promesa eterna. Oh my gosh, dijo el título. Una promesa. Dijo la frase, ya dijo la frase. De una promesa eterna, una promesa para todos nosotros, tal vez. ¿O para quién será? ¿Para quién fue dada esa promesa, hermano? ¿Tú sabes a quién se le dio esa promesa? Cierta personita ahí que todos conocemos, que nos las imaginemos pues siempre anciana. La verdad, yo nunca me la imagino joven. No. La verdad, yo escucho hablar de él y yo ya me imagino a un viejito con una barba frondosa, un pelo largo, grisáceo. Su palita ahí, ¿no? Pues fíjate que no, hasta eso no me lo imagino tan así, por los relatos que luego cuentan y por esa audacia que tuvo en cumplir algunos mandatos del padre con tanta fervor, que a muchos de nosotros, yo creo que a mí personalmente me daría cosita hacer eso muy drásticamente. Sin duda. Y pues ese personajazo pues es Abraham, ese personaje que se le da el título de acuerdo a su nombre,
pues padre de un pueblo, ¿no? Ab es padre y Am pues es un pueblo. De ahí deriva su significado de su nombre y pues mucho su esencia de su propósito en esta tierra que tuvo en estas narrativas bíblicas. Es una persona, un personaje más bien, que fue llamado a salir del entorno donde estaba. En este caso, pues de padres politeístas que creían en muchos dioses. Entonces, fue llamado, sí, por un plan, sí, por un propósito, sí, porque ya estaba predestinado para eso, pero no fue hasta pues, ese sentir o esa duda que empezó a surgir dentro de él, Sí. de, de buscar más allá, de preguntarse en qué estoy, por qué hacen esto, por qué el otro, por qué aquello, ¿no? Y ahí lo encontramos en Génesis 12. Así que pues es Abraham de Ur de los Caldeos. Está en lo que se encuentra Mesopotamia, ¿Qué cerca es del Mesopotamia? Éufrates más o menos, por ahí. Y pues bueno, fue llamado a salir fuera y a confrontar Salir. lo que son sus creencias, confrontar familia, confrontar pues maneras de pensar y tener y tomar una decisión. Qué loco, ¿no? Y es que, bueno, ya lo hemos mencionado y hablado de Abraham un sinfín de veces aquí en este podcast a lo largo de varios episodios. Sí, Y mencionábamos eso, ¿no? De qué labor y qué tarea de alguien como Abraham, de esa fe, literal, de claro. atender a ese llamado y esa voz a pesar de pues sí, ¿no? Semejante tarea de, oye, pero pues ¿a dónde? Y pues tú solo confía y sé fiel, ¿no? Pero oye, hermano, y a ver, porque vamos a tratar de ir entendiendo bien acerca de este tal Abraham. ¿Qué era Abraham? O sea, ya comentaste, ¿no? Que es de Ur de los Caldeos, pero ¿qué era? O sea, bueno, era un caldeo, pero ¿eso qué es? O sea, ¿Abraham era un israelita? ¿Abraham era un judío? ¿Qué era Abraham? Pues así como con Dora la exploradora, preguntamos a la cámara, a todos ustedes, para que nos contesten quién es, ¿Quién era? ¿Qué quién era era, Abraham? qué era Abraham. ¿Qué era Abraham, familia? Pues, pues podría decir a instancias cortas o a primera vista, pues un extranjero, ¿no? Extranjero. Podría decir uno, pues un extranjero. Lo interesante, y a diferencia de lo que tal vez muchos, como tú dices, ¿no? O sea, como que pues ni nos hacemos esa pregunta, ¿no? Sí, ¿no? Pero como que nos pudiera tal vez a muchos, ¿no? Y obviamente, sobre todo que a lo mejor no hayamos escuchado más acerca de Abraham, pues dices, no, pues sí, no era un israelita, pues él es el padre, ¿no? Que fue ahí del cual surgió la nación de Israel. Y es como de, bueno, sí, otros inclusive más osadamente dirán que es un judío. Pero, pues, en realidad eso fue mucho después, ¿no? Todavía no existía tal pueblo llamado Israel, y efectivamente Abraham era un gentil, era un extranjero, ¿no? Era puramente un gentil. Y esto, pues, más allá de un simple dato, ¿verdad? Queremos que se queden ustedes, porque esto tiene mucha relevancia. Vemos Claro, cómo, si entendemos al final de cuentas qué es lo que representa la vida y el ejemplo, el testimonio de Abraham para nuestras vidas y para toda la revelación y toda la enseñanza bíblica posterior a su vida y sobre todo, ¿no? Siendo un poquito más claros, pues a lo que hoy podemos conocer como Nuevo Testamento. ujú, Si algo pudiéramos, o más bien si se tratara de entender, pues justamente cómo fue Abraham y que lo usamos mucho de ejemplo y que el padre de la fe, bueno, pues es curioso, creo que hay que prestarle atención a este detalle de que Abraham era un gentil que justamente fue llamado, recibió un llamado de Dios mismo, que lo sacó de su tierra. Estamos hablando aquí en términos físicos, reales, pero tal vez ahí pueden ir haciendo sus conexiones, ¿no? Abraham lo saca, el padre lo llama para que salga de una nación extranjera para llevarlo a una nueva vida, una vida totalmente nueva
Con promesas. Con promesas, con compromisos, responsabilidades y una vida que se basaba en literalmente en una comunión y una fidelidad con Él, de confiar y de dejar que sea Él el que lo dirige y el que lo lleve a donde lo tiene que llevar, para que entonces Él pueda recibir esas promesas que el Padre le dio. Y ya de ahí, esas promesas, esos pactos, Abraham siendo gentil, cumplió todos los requerimientos de ese pacto. Ahí podemos leer algunos en su vida. De hecho, el sello de ese pacto, que Abraham lo cumplió sin reprochar, sin quejarse, siendo gentil, siendo extranjero, pues fue justamente pues ese sello de ese primer pacto, de esa primera promesa, ¿no? Que podemos encontrar en su vida. Entonces esto es interesante y bueno, ya de ahí iremos entendiendo un poquito más de esta historia, de esta promesa. Pero bueno, Abraham era un gentil que se convirtió inicialmente en un hebreo. Abraham pasó de ser gentil extranjero después del llamado del Padre a convertirse en un hebreo. Y se le denominó hebreo a Abraham porque, bueno, la palabra hebreo viene del hebreo ibri, que significa cruzar, alguien que ha pasado, ¿no? Ya mucho después, porque no fue un nombre o un término que se le puso él mismo. Sí, ¿no? Sino fue por todas esas personas que se fue encontrando y que supieron pues su historia, que se le empezó a dar ese término de hebreo, por ese cruce de ese lago o de esta tierra. Así es. Más específicamente en Génesis 14:13 encontramos esa primera aparición de cuando se les llamado a Abraham por primera vez un hebreo, que una vez más significa cruzar. De hecho viene de esa palabra abar, que es pasar, cruzar, ¿no? Que se le dio por haber cruzado, haber pasado al otro lado del río Éufrates. Entonces tenemos a un gentil que el Padre llama para ir a una nueva vida, para pasar, para cruzar de su tierra y su antigua vida, cruzó el río Éufrates y se convirtió en un hebreo, en un cruzado. Es impresionante cómo tiene tanto, o sea, tanto en algo tan simple, porque ahí tal cual en eso que se acaba de comentar, pues está todo un plan que no vemos hasta años después, ese plan de eso que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, esas dos pequeñas cosas, extranjero y hebreo, tienen un significado muy importante y un trasfondo muy, muy importante. Así es, así es. Y bueno, pues entonces, para continuar con esa promesa, ¿no? Y este llamado que les venimos comentando, aquí en Génesis 17, versículos desde el 14, dice, aquí mi pacto es contigo, hablándole nuestro Dios, el Creador, a Abraham, dice, aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, si no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y entonces ahora sí, a partir de ahorita ya no es Abraham, el gentil que se convirtió en hebreo, ahora ya se llama Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ahora, aquí hay otras dos cosas muy importantes. En primera, es el cambio de su nombre. Y es algo que para nuestra cultura occidental, nuestra mentalidad de hoy en día, esto pasa así de largo, y ni cuenta nos damos, no le hacemos mucho caso. Pero en la Biblia, y sobre todo en aquella época, pero aún más en la escritura y el pueblo de Dios y bíblicamente, los nombres tenían una gran importancia, ¿no? O sea, y no nada más le llamabas a tu hijo Ronaldo Messi, ¿no? Rodríguez, porque le gustaba ya. Suko Goku. Suko Goku. Goku Pérez, ¿no? Y ya porque... no, ahí realmente los nombres tenían una gran importancia y tenían mucho que ver o con la identidad de la persona, sus características, sus cualidades, su personalidad, o sobre todo con su tarea, con su llamado, con su propósito de vida, por así decirlo. Tenían mucha importancia, entonces ahí de tarea para la otra, cuando lean y escudriñen a personajes bíblicos, estudien su nombre, el significado de su nombre, porque se van a maravillar. Bueno, pues Abraham, que ya aquí les comentamos, ¿no? Y Juanito les dijo, es Abraham, ¿no? Padre de un pueblo. Pero ya no se va a llamar Abraham, ahora se va a llamar Abraham. Y lo leemos en español y decimos Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y es como, Abraham, porque lo pone por muchedumbre de gente. Ok, está bien, ¿no? En español, y esto es lo que se pierde al leer nuestras Biblias en otro idioma fuera del original, pero si lo leyéramos en hebreo tendría, o con una mentalidad y un entendimiento del idioma en hebreo, tendría mucho sentido porque le dice, te pondré por nombre Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes o padre de naciones, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces, claro, padre de multitudes, padre de naciones, porque te he puesto por padre de muchedumbre de Porque ese es tu naciones o de propósito. gentes, porque ese es el propósito. Por eso le cambia el nombre del padre aquí a Abraham, ahora Abraham, y le dice versículo 6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estas dos palabras, también tan desapercibidas, pero que tienen una importancia que esperamos que a partir de este episodio las tengan bien presentes. Primero le dice que de su descendencia saldrán naciones. Y la palabra naciones en hebreo, bueno, es la palabra goyim, que significa naciones, gentiles. Gentiles, yes. Gentiles, eso es lo que significa gentil, goyim, gentiles, naciones extranjeras. Y reyes, que es la palabra melahim, bueno, en plural, ¿no? La palabra melahim en plural, reyes. Melech es rey. Así es. Entonces, de él nacerían naciones y reyes. Y esto es muy, muy importante porque realmente tienen esta promesa que el Padre le está haciendo tiene una profundidad más allá, mucho más allá de lo que podemos ver, inclusive solo unos cuantos años más adelante con su descendencia, que podemos concluir que efectivamente nacieron reyes, ¿no? Y después se volvió un imperio monárquico y muchas gentes, 12 tribus, pero esto va mucho más allá de simplemente lo que podemos ver aquí en la escritura, ¿no? Más claramente. Entonces, bueno, pues espero puedan quedarse con esas dos palabras, naciones y reyes, naciones, goyim, gentiles y reyes. Son lo que saldría de la descendencia de Abraham. Y algo que no podemos descartar de este pasaje, un poquito más atrás, ¿Okay? del 17:1, que si bien, pues ya sabemos, ¿no? En ese proceso que le va a hacer el cambio de nombre, pues tiene ya 99 años, ¿no? Cuando se le aparece el Wow. padre. Pero aquí lo importante, y así como tú decías, ¿no? Que para tomar esa promesa tuvo que haber cruzado, tuvo que haber tomado la decisión, dejar todo atrás, toda su vida antigua atrás, y de hacer pues ahora sí que entre él y el padre, pues hacer un compromiso, y él hacer un compromiso de literalmente, pues obedecerle. Sí, sí, sí. Y dice, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, yo soy el Padre Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y ya ahí es donde pondré por mí pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces, aquí vemos que Abraham no nada más era una simple persona, así tal cual, que ok, tengo fe, yo creo. Yo Yo creo. creo y me Caray. siento a esperar a que llegue la bendición de mi hijo, ¿no? Caray. ¿Cómo que no se lo creyó? No, aquí literalmente está diciendo, anda delante de mí. O sea, yo te estoy viendo porque tú estás delante de mí, yo te estoy viendo cómo estás caminando, cómo te estás instruyendo. Sí. Sé perfecto. O sea, te estás instruyendo de una manera correcta, bien, de acuerdo a mis lineamientos que yo te voy a mostrar. Y yo te veo que realmente no se ven aquí. No se ven palpablemente qué es lo que tenía que hacer para ser perfecto. No nada más era creer, al final de cuentas. Había algo más implicado en ese caminar en fe. Y continuando igual en el 17, que nos vamos a quedar aquí. 17:7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, otra vez, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, o sea, para siempre, para ser tu padre, y el de tu descendencia después de ti. 8. Y te haré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que
en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, otra vez, en heredad para siempre, y seré el padre de ellos. 9. Dijo de nuevo el padre a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y aquí yo hago la pregunta, ¿cómo guardamos algo inguardable? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Luis? ¿Perdón? ¿Cómo? Para los que nos están escuchando, aquí Kevin me hizo una mirada así como que extraña, que me vio feo, así como juzgativo. Pero sí, o sea, decía cómo él puede, y su descendencia, puede guardar lo inguardable, porque, pues si bien decimos, es que, bueno, el pacto es que hará una descendencia grande, ¿no? Claro, la promesa. Naciones y reyes. Ok, pero bueno, ¿yo cómo guardo eso si ni lo tengo? Porque es un hecho que Abraham no lo vio, ni siquiera lo vio porque pues, solo tuvo un hijo. Sí. No vio esa multitud, ni siquiera como esos 12 hijos juntos, no. O sea, no vio nada. Entonces, ¿cómo va a guardar él un pacto que no ve? Es imposible. Pues justamente los que acabo de leerles en el 17:1. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, como les decía, hay algo implicado atrás del título Padre de la Fe. Claro. Que más adelante en episodios futuros vamos a ver de qué es caminar en esa fe, en esa promesa. Así es. Pero pues mientras hacemos esa pregunta, si ustedes saben la respuesta bíblicamente, no nada más una suposición de, bueno, pues porque el creer implica pues el obedecer y el confiar en lo que él dijo. Ah, ok, vale, pero sigue siendo igual. No hay nada aquí por lo cual él tenga que cumplir, que guardar, porque no, Sí, ¿no? simplemente. Entonces, si ustedes la saben, ahí en sus comentarios, pues ahí pongan ahí la respuesta con versículo, con verso, pero de todos modos más adelante la estaremos viendo. Así es. Y quiero volver a compartirles aquí el verso con el que iniciamos. Vamos a leer ahora desde el versículo 17, porque aquí vemos una vez más esta confirmación de esta promesa, porque se la confirma, se la reafirma Abraham, pero aquí en este pasaje, en este capítulo, vemos algo muy interesante. En Génesis 22 dice, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí, en pasajes anteriores, ya desde el capítulo 15, ya vemos cómo el Padre saca a Abraham, ¿no? A leer las estrellas. Ahora. A ver las estrellas. Ahora yo te veo raro. No, eso no. A ver las estrellas y le dice que su descendencia será tan numerosa como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, ¿no? Todavía hasta me encanta esa pregunta que le hace así como de, cuenta las estrellas de los cielos y las puedes contar, ¿no? Y es como de, no, pues no puedo. 1, 2, no puedo. No puedo. Así será tu descendencia, le dice el Padre. Entonces aquí le dice una vez más que su descendencia será así tan numerosa como las estrellas y como la arena del mar, y que su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dice versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeció a su voz. Otra vez. Esa pregunta. Otra vez. ¿Cómo guarda un pacto? ¿Cómo guarda esa promesa? ¿Cómo se mantiene en esa promesa? Pero otra cosa muy interesante y muy importante aquí es que una vez más le dice que en su simiente serán benditas todas las naciones. Ahí está, Gojim, los gentiles, todas las naciones de la tierra serán benditas en su simiente. Pero esta palabra simiente de acá, literalmente en hebreo es la palabra será, y literalmente es linaje, descendencia. ¿Será? ¿Será? ¿Será que sí? De hecho, creo que sí puedo decir esto en YouTube, ¿no? De hecho, sí, bueno, de hecho, es literalmente significa o se traduce como esperma.
No, hermano, Literalmente. no. No, ya nos van a banear aquí el video. No, no es cierto. No, no, no pasa nada. Pero literalmente Sí, significa esperma de linaje, de descendencia, de literal, sí, de eso es él, lo que significa tal cual. la palabra. ¿Sí? Nada de no nos metamos a cosas místicas y espirituales. De su simiente serán benditas. Y la palabra benditas ahí, otra palabra muy interesante, es que igual en el original, digamos en hebreo, vemos ahí la palabra benibrejú o benibrejo. No es que no sé si se acentúa la U, pero benibrejú o benibreju, que literalmente se traduce, que viene de la palabra barak. Yo creo que muchos hemos escuchado y conocemos el significado de la palabra barak. Pero la palabra benibrejú es más que nada como una expresión que aquí traducen como benditas. Literalmente sí se puede traducir como bendecir o como injertar. Entonces, esta palabra literalmente está implicando que de su linaje, de su descendencia, serán benditas, bendecidas, en un sentido de injertar todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué? Por cuanto obedeció a su voz. Ay, no puede ser, es que te digo que lo que estábamos diciendo hace rato, o sea, ya con eso, ya todo un plan perfecto de redención ya está ahí, tal cual. Sí, Y, y pues bueno, es que ya fue, pues como leímos en el 17, hasta los 99 años que empieza a ver toda esa profundidad de, de que se le iba a dar una descendencia hasta los 99 años. Esa descendencia y que se iba a empezar a cumplir ese propósito o esa promesa. Y algo muy, muy importante, pues es que si bien para nosotros un primogénito es quien es pues el el primer primer hijo, hijo, sí, claro. claro, aquí vemos algo que es muy marcado dentro de la Biblia, principalmente en estas primeras secciones que encontramos al inicio de nuestra Biblia, que esto no es así, sino es realmente quien continúa esa promesa que fue dada a Abraham. No necesariamente tenía que ser el primer hijo, sino es quien era el más apto para poder continuar esa promesa dada a Abraham. Así es. Y la vemos pues en ese hijo tan esperado, Isaac. Si bien, pues como les decía, el primer hijo no fue Isaac, O fue Ismael. Ismael. Pero pues, uno puede decir, bueno, pero pues es que Ismael pues fue con otra mujer. Sí, pero no deja de ser el primer El hijo de primer, Abraham. claro. Bueno, pero es que no es el hijo de la promesa. Al final de cuentas es el primer hijo de Abraham. Y pues vemos que la primogenitura pues se fue dada a Isaac, ¿no? Así es. ¿Qué significa reirá? Pero aquí el punto es que dices, bueno, pues es que Isaac era el hijo pues llamado. Y es un entre Abraham y su hijo, pues podemos decir, pues es un caso especial. Pero bueno, ya veremos más adelante si todos esos casos fueron especiales para que ese primogénito, ese que continúa la promesa, sea el segundo hijo, ¿no? Ujú. Y algo importante que ya hemos dicho principalmente en la temporada primera, pues es eso de cómo se da ese pacto o cómo se establece ese pacto en Génesis 15. Habíamos leído un poco eso de Génesis 15, cómo se pacta esa promesa de que Abraham, en ese momento, llamado Abraham, iba a recibir un hijo. Y lo interesante es que le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí la palabra no temas aparece, pues, en este caso, 3 veces en nuestra Biblia. 3 veces nada más. En este momento, cuando le dice, no temas porque yo te convertiré en pescador de hombres. Ese es otro momento. Y el otro momento Wow. es, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre se ha placido en dar el reino. Entonces, son 3 Wow. momentos en que le dice el Padre,
a ciertos personajes, no temas. Y se está cumpliendo aquí eso mismo. Y lo importante es que ese personaje o esa persona que dice no temas es el Mesías, en todas, en las tres. Entonces, aquí es indiscutible en el pasaje 15 decir que es el mismo Mesías el que está hablando con Abraham. Y si Abraham dice que fue considerado amigo, pues con mayor lógica tiene que ser una comunión palpable entre amigos, entre el Mesías y Abraham. Entonces, pues aquí vemos y habíamos explicado en la temporada primera que no se... que hubo alguien que no cumplió, que no firmó ese pacto, no cumplió con el requerimiento o con Sí, no, no todo firmó, ese, ¿no? ese No, plan, ese plano de firmar papeles sí. que se hacía en ese entonces, ¿no? De pasar sobre estos animales, sobre la sangre de estos animales. Y el que no pasara, muerte, ¿no? Entonces Abraham pues ahí se durmió. Entonces vemos que si ese pacto que tenía que guardar, vemos que primera ni siquiera pudo firmarlo, con mayor razón, ¿cómo guardas un pacto que ni siquiera firmaste y que ni siquiera ves? O sea, no me cabe. Bueno, o sea, sí me cabe, pero pues se entiende, ¿no? Sí, 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 se entiende el misterio. Exactamente. Entonces, pues ya podemos decir aquí, pues, una connotación importante que está surgiendo en todo este 15. Les invito a leerlo nuevamente con nosotros cuando tengan tiempo. Chancecito, no le pongan pausa todavía. No, pero Entonces, pues podemos decir que la descendencia de Abraham no cumplió ese pacto. Y eso lo vamos a ver reflejado en un futuro, lo que es el éxodo, su descendencia, etcétera, ¿no? Lo vamos a ver pues más adelante. Pero el punto yes. es lo que quería decirles, pues es eso, que Abraham no, ni siquiera firmó ese contrato de ese pacto y ni siquiera, pues, no hay manera aquí tal cual que diga cómo cumplir ese pacto, ¿no? Así es. Y entonces, ya que llegamos con Isaac, que vemos que es el primogénito según Dios, el primogénito de acuerdo a esta promesa eterna de Abraham, que es el que continúa con esa promesa, ese llamado, pues viene igual. Isaac tiene 12 hijos, uno que es Esaú y el otro que es Jacob. Y una vez más vemos que quien se lleva la primogenitura es Jacob por las malas, pero Bueno, pero es que se la se robó. la robó. Se la robó. Y su nombre, coincidentemente, el significado de su nombre es usurpador. Entonces, una vez más, ahí está, Jacob, que significa usurpador, pues ¿qué hace? Usurpar la primogenitura de su hermano Esaú. Por lo tanto, de alguna manera es él quien continúa con esta promesa, sí, que va a continuar con todo este llamamiento del Padre, pero, pues una vez más, no puede seguir siendo usurpador. No puede seguir siendo el usurpador. Por lo tanto, a Jacob se le tiene que también dar una bendición, que es el cambio de su nombre. Así es. Y mira que esa bendición que fue dada en Betel, la encontramos en el capítulo 35. Seguimos en Génesis. El 35:11, que dice: También le dijo el Padre: Yo soy omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y otra vez, y reyes saldrán de tus lomos. Aquí vemos cómo literalmente esa promesa va pasando en este caso, primogénito, según la promesa, fue pasada de primogénito en primogénito. Primero en Isaac y ahora en lo que es Jacob. Eh, Aquí, pues la palabra del capítulo 11, que es conjunto, que dice: crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Aquí la palabra conjunto en el original es cajal, que significa congregación. Entonces, crece y multiplícate, una nación, una congregación o congregaciones procederán de ti.
y reyes saldrán de tus lomos. Las mismitas palabras que ya le dijo a Isaac y a Abraham. Así es, las mismas palabras, nada más ahí con un cambio de palabra dentro de las naciones, que es esta cajal, congregación. Una asamblea, una congregación de naciones gentiles. Así es, y pues bueno, no se podía quedar atrás, pues ahora sí que tenía que cumplir un papel aún más importante, entonces ya no podría llamarse Jacob, ya no podría llamarse el usurpador, tenía que tener otro nombre. Entonces el padre ahí como primogénito le cambia el nombre a Israel. Y ahí Israel pues ya tiene algo más importante, un plan más importante, que es ser gobernado por el padre. Entonces él ya tenía un plan perfecto para su vida, que era que él cumpliera lo que se le iba a mandar, su descendencia. Entonces todo, se va armando un rompecabezas, ¿no? Así es. Que ya se va hablando, ok, ya aquí está Isaac, el de la promesa, el que va a continuar esa promesa, va a esparcir esa promesa, y Isaac, o más bien ya Jacob, o Israel en este caso, va a ser el que otra pieza del rompecabezas que la persona va a entender más claro, nosotros como lectores, qué es lo que se va a empezar a guardar y qué es lo que se va a empezar a formar dentro de todo esto, lo que fue formando un pueblo. Un pueblo, así es. Entonces, pues una vez más, Israel, el que gobierna, el gobernado por Dios, pues pasa a ser un padre de 12 hijos, los famosos 12 hijos de Jacob. Y bueno, ya dentro de estos 12 hijos, pues vemos que hay uno que sí continúa con esa promesa. Pero antes, hermano, yo quiero hacerte otra pregunta. Ay, ya. Al igual que a nuestra audiencia. Porque, no se dejen. Porque, hermano, a ver, ¿quién es el pueblo de Israel? O sea, es confusa la pregunta, ¿no? Pues las 12 tribus. Pero es que ese es el punto, porque no sé si tú podrías decirme o has escuchado esa típica expresión de, sí, Israel, o sea, judíos. Claro, Israel, pues es Israel, o pues, Israel en este caso ya actualmente, principalmente, judíos. De hecho, algo curioso y que me sorprende, pues es que en la película de Moisés, la animada, de esta de DreamWorks, cuando está explicando esto de Moisés y de su historia, ahí dice que el pueblo judío salió de Egipto. ¿Cómo? No me acordaba de eso. No, o sea, no tiene mucho que la vi con mi esposa y me quedé así como... Nos quedamos más bien así como que... Espera, ¿qué? ¿Qué acabamos de leer? Porque estaba escrito. Ok. Estaba escrito literalmente, no lo narraba, sino estaba escrito y vimos ese hecho, así como, ¿qué onda? ¿Qué? No, y ahí te das cuenta eso de esa, que como que generalizan o engloban, pues, ese punto, como hoy en día, los judíos, como que ya, es que es Israel, es que los judíos son Israel. Y sí, claro, es Israel, están en Israel. ¿Sí? Y por eso son Israel. Se podría decir que son israelitas, porque están ahí, pero es que eso no es lo que está diciendo aquí. No, y es increíble porque es una confusión que está aún hoy en día. O sea, tristemente aún hoy en día es muy fácil justamente eso. El pueblo que salió de Egipto, los judíos. No. No, y digo, esto también, bueno, inclusive en parte la responsabilidad de esta confusión es una realidad, también se debe al propio pueblo judío. Claro. Porque ellos en parte han divulgado esta idea de los judíos. Pero bueno, no me quiero detener mucho en este punto, en esta aclaración, pero es importante entender que el pueblo de Israel no son los judíos. Los judíos son únicamente los descendientes del cuarto hijo de Jacob, de Israel. Es una primera parte de todo. De todo, exactamente. Entonces, los judíos son
los descendientes de Judá, el cuarto hijo de Jacob. Pero Israel es un pueblo conformado de 12 tribus, descendientes de 12 hijos. Ahora, sí, hoy por hoy, hoy en día, como bien dijo aquí mi hermano, la nación que conocemos y que está ya en el territorio de Israel es el pueblo judío. Son los judíos. Así es. Ahora, es el nombre que históricamente después fueron tomando debido a muchas cosas que también ya históricamente vamos a ir platicando, que se terminaron quedando con el nombre de judíos, pero inclusive ya no son solo la tribu de Judá, ya también hay descendencia y sobre todo de la tribu de Benjamín. Vamos a ir viendo eso más adelante. Pero entonces, a ver, yo quiero dejarlos con estas dos preguntas que quiero que mantengamos a lo largo de lo que resta de esta temporada. Y es, ok, hoy por hoy, ya sabemos que sí, el pueblo judío es el que está allá. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hoy en día solo el pueblo que está en el territorio de Israel es el pueblo judío y son los llamados judíos? Cuando Israel era una nación conformada por 12 tribus, ¿no? Pero aún más importante, si ya entendimos que los judíos son solo una tribu, descendientes de Judá, entonces, ¿dónde están y qué pasó con los descendientes de las demás tribus? Chan, chan, chan. Entonces, esa es la única aclaración importante, porque si tenemos todavía esa idea errónea de que Israel, sí, los judíos, pues justamente vamos a perder de vista y a malinterpretar muchas cosas. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el pueblo que terminó en Egipto no eran los judíos, no solo los judíos. Es como decir que todos los cancunenses, que los mexicanos son cancunenses, ¿no? O sea, así, sí, los mexicanos, los cancunenses. No, a ver, espérame. O sea, claro que sí, somos mexicanos. Los cancunenses somos mexicanos, pero no todos los mexicanos somos cancunenses. Entonces... Con Cancún y Bonfil. Y Bonfil. Todo eso es México. Cancún es Tabasco. Cancún es Tabasco. Dice la producer que Cancún es Tabasco. Entonces, no son todo el pueblo de Israel los judíos, pero entonces es importante tener presente en eso, porque una vez más, no es el pueblo que quedó y que nació en Egipto, o que creció en Egipto, perdón, que nació en Egipto, ni es el pueblo, ni los judíos solamente son los únicos que salieron de Egipto, ni que estuvieron con Moisés a los pies del monte Sinaí, ni muchas otras cosas más que sucedieron en la historia del pueblo de Israel. Entonces es una aclaración muy importante, pero ya teniendo en cuenta eso, que Israel es una nación conformada por 12 tribus, descendientes de estos 12 hijos que le nacen a Jacob, vamos a continuar con ese hijo de la promesa. ¿Quiénes son? Gracias. Gracias, hermano, por no, tal honor de... Dinos quién es, por favor. Ya. Pues, lamentablemente, no soy yo. Yo soy el resultado de esa promesa. Eso. Claro. Pero bueno, continúo ahí la promesa con alguien que ahorita vamos a ir punto por punto, así, similitudes, pues es José, ese soñador, ese que decimos, el de la túnica de colores, ese tuniquero colorense, pues, pues ahora sí que ese fue el que continuó la promesa, pero ahora, si decimos, bueno, pero es que Isaac, ese sí era el hijo de la promesa. Entonces, ¿qué nos pueden decir con José? Claro. José no es ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, no. José es uno de los últimos hijos. Entonces, ahí vemos más claro y específicamente que el primogénito es quien continúa, pues, esa promesa. ¿Y por qué decimos primogénito es José? Pues porque el primogénito era el que se encargaba de esa familia, de los bienes. También tenía, pues, esa riqueza que tenían los padres, la hereda él, pero también hereda las responsabilidades. Las responsabilidades de cuidar el ganado, cuidar la familia, ver por ella, ver si necesitan algo. También, pues, en este caso, espiritualmente, ver por ellos. Entonces, por eso se le da ese papel primogénito
de primogenitura, perdón, a todos estos personajes que estamos viendo. Es esa implicación importante que conlleva ser primogénito. Y en este caso de una promesa. Pero, pues, si bien sabemos mucho su historia y decimos, pues es que, wow, o sea, su decisión y ese ser implacable que era José, de esa determinación y decirle a las tentaciones, bye, no. Sí, y de toda esa vida que tuvo dentro de que fue vendido, etcétera, y estuvo en Egipto y toda su historia que bien ya conocemos, hay un trasfondo muy interesante y muy importante que, pues en primera instancia, pues podemos ver que sus hermanos eran despreciados. Sus hermanos lo despreciaban, perdón. ¿Quién más fue despreciado por sus hermanos? El Mesías. ¿Qué otra me puedes decir, hermano? Pues de entrada, pues sabemos que eres el hijo especial, ¿no? Si bien una vez más no es el primer hijo de Jacob, también es el primogénito con su esposa Raquel. Entonces tenemos a este hijo amado, este hijo querido, que como tú bien mencionas es despreciado, y producto de ese desprecio de sus hermanos, ¿qué hacen con él? Lo traicionan y es vendido. Esa traición es a través de una venta por monedas de plata. En este caso son 20, el Mesías fue vendido por 30. Y después ¿qué pasa con él? Ya que es traicionado todo esto, ahora llega ahí a una nación extranjera, a una nación gentil. Lo aceptan. Reciben a este José, Joseph, y pasa su nombre de ser José, ahora ya no tiene un nombre hebreo, que sería Joseph, ahora ya le cambian allí las naciones, el pueblo gentil le cambia a un nombre extranjero, que nada que ver con su nombre, pero este nombre es Safnat Panea. En Egipto recibe el nombre de Safnat Panea, que de acuerdo a muchos historiadores y comentarios dicen que sí, se puede entender como el que revela misterios. Inclusive otros dicen que es el dador de vida, ¿no? Entonces uno puede ser como el que revela, ¿no? O el dador de vida. Y pues se le cambia el nombre después de traducir interpretar, mejor dicho, estos sueños del faraón, por eso se le cambia el nombre. Y allí en el extranjero, digamos, en el exilio, se convierte en un emperador, en una persona muy importante. Es amado por esos gentiles, lo adoran, es el emperador, es Safnat Panea, ¿no? Ya no es Joseph, es Safnat Panea, el dador de vida, el que revela los misterios. Y bueno, llegan sus hermanos tiempo después y no lo pueden reconocer. Claro. Ya sus hermanos ya no lo reconocen. Pues sí, con esa vestimenta extranjera, ¿Cómo lo con van a ese nombre reconocer? extranjero, Claro. pues claro que no lo van a reconocer. Si en el exilio los extranjeros le cambiaron su nombre a un nombre que ya no era su nombre hebreo, ¿cómo se dice? Lo vistieron, ya vestía con vestiduras que nada que ver que era realmente lo que es su identidad hebrea, no, ya tiene ropas extranjeras, ya también habla en otro idioma. Entonces sus hermanos van y no son capaces de reconocerlos, porque ellos no ven a Joseph, a su hermano hebreo. Ellos ven a Safnat Panea, ¿no? El emperador, así, este emperador, el rey de los gentiles, ¿no? Entonces, podemos encontrar estas similitudes y este gran paralelismo en la vida de José con este otro dador de vida. Y que... Con este otro que revela los misterios. Y que con ese significado de ese nombre que le dieron, pues como también esa escasez que estaba surgiendo en ese momento, fuerte y gracias pues por esos misterios que son revelados, pues guardan ese alimento. Y cómo es el encargado de a su pueblo darle ese alimento. Ese alimento que estaba guardado específicamente también para ellos, para otras naciones, y en este caso, pues van
va sus hermanos en busca de alimento, en busca de sustento, y cómo es que esa persona que no saben que es su hermano, que no saben que fue el que vendieron, es el que les dice, ok, Es que aquí ahí está está. este alimento, yo les doy este alimento que tengo aquí para ustedes, tómenlos, y no nada más eso, sino que yo los invito y los vuelvo a Sí. hacer míos, ¿no? Y ahí hay una reconciliación Sí, muy, muy tremenda. antes Y a ver, de llegar a eso, efectivamente, ahí vemos cómo, inclusive podemos decir que el propósito de Dios era que producto de esa traición de sus hermanos, Él pudiera llegar y ser de bendición a un pueblo extranjero, a un pueblo gentil. Y justamente es gracias a que Él terminó allá y terminó convirtiéndose en la figura tan importante que era, que pudo ser esa provisión de pan, de alimento en ese tiempo de escasez para ese pueblo extranjero, pero efectivamente, y ahora sí como tú decías, para sus hermanos, ¿no? Entonces él también va a ser ese fruto de alimento que gracias a que fue enviado a una nación extranjera, pudo ser de bendición para ellos y también para sus hermanos más adelante. Y efectivamente, si podremos aquí decir que sus hermanos lo traicionaron y todo esto, al igual que con este otro dador de vida del cual estamos hablando, y podemos ver este paralelismo, pues también podemos saber y estar seguros y confiar en que si bien lo menospreciaron, lo despreciaron, y después van y no lo pueden reconocer, llegará el día en que lo van a poder reconocer, en que Él, ¿qué va a hacer para que lo reconozcan? Pues ya de una vez se va a quitar esas vestiduras que no van con su identidad hebrea, se va a quitar esas vestiduras egipcias, va a hablarle en hebreo a sus hermanos y se va a mostrar como quien realmente es. Yo soy Joseph, su hermano. Tremendo, y vemos cómo ahí está lo que les decía, lo que te decía de la primogenitura. Es quien guarda, que también ve por su familia, sus hermanos, y ahí está cumpliendo el propósito de esa primogenitura, cómo los lleva, los resguarda en esa tierra, y ya en su tiempo allí, pues en esta nación extranjera, se enamora de alguien extranjero, de alguien extranjera, ¿no? En este caso, una, un hebreo se enamora de una extranjera, Gentil. y, y tiene hijos. Tiene dos hijos, Manasés y Y Efraín. Efraín. Dos hijos con Dos. sangre hebrea, Y, pero claro. extranjeros, nacidos en el exilio, nacidos en tierra extranjera. Y son dos hijos, como tú dijiste, Manasés y Efraín. Y es interesante porque este hijo justamente, que es José, que recibe esa promesa y esa herencia esa herencia de la promesa, como hijo primogénito, lo podemos ver reflejada y remarcada aún más en las promesas que Jacob, que Israel hace a sus 12 hijos, ¿no? Podemos ver que Jacob bendice a sus 12 hijos, le da estas bendiciones, y por ejemplo a Judá, ¿no? Le dice que el cetro no le sería quitado. Y bueno, ahí también sabemos, podemos entender que es una promesa, una bendición que Jacob le da a Judá, que podemos entender y ahora saber que de él nacería justamente el Mesías y él tendría esa autoridad, ¿no? Y por ende su descendencia, de esa autoridad, ¿no? Sobre sus hermanos y sobre el enseñar la palabra, ¿no? Una profecía mesiánica. Que bueno, eso ahora lo entendemos después. Pero a José, en el versículo 22, le dice que será como una enramada que sobrepasa. Su promesa, la bendición para José, y por lo tanto su descendencia, es que él sería como una enramada, o sea, como así muchas ramas que van a sobrepasar los bordes, sobrepasar los límites. Y vamos a entender el porqué de esa promesa. Porque antes de esa promesa, le hace Jacob promesas a justamente sus dos hijos, sus dos nietos. Imagínense, yo digo, ay, qué feo para Jacob, ¿no? Creyendo por años muerto a su hijo, pobrecito,
pero al mismo tiempo, qué regalo, qué bendición, qué alegría de haber sido para él, que después de tantos años no solo se da cuenta o se entera que su hijo no está muerto, sino además tiene la bendición de ver a sus nietos. Y si bien mencionabas eso de pues las bendiciones, ¿cómo va cambiando un poquito esa bendición, ¿no? Primero, pues, pues que va a ser como las estrellas, como la arena del mar, y después sobre esto de la palabra que habíamos visto, ¿no? De Cajal, va a ser congregación, y de esta que va a ser enramada, y tiene varias formas de expresar esta promesa que vamos a ver más a continuación. Adelante, por favor, hermano. Vamos a leer en Génesis capítulo 48. Esta promesa de Jacob dada a Efraín y Manasés. Llega José, ¿no? Manda a llamar a José, le dice que llame a sus dos hijos, los toma consigo. Dice versículo 3, y dijo a José, Jacob dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y una vez más, ahí está, palabra estirpe, una muchedumbre, muchas naciones. Dice, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua, para siempre, eternamente. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos hayas engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Entonces, aquí en pocas palabras, está viendo una adopción por parte de Jacob. En este momento, Jacob le está diciendo a José, ahora tus hijos, que son sus nietos, dice, ahora tus hijos, Efraín y Manasés, van a ser míos. Y todavía hasta dice, ¿no? Como Rubén y Simeón lo son, ¿no? O sea, al mismo nivel. O sea, ya literalmente van a ser mis hijos, así como Rubén lo es y como todos mis demás hijos. Ahora estos niños van a ser míos. Los está adoptando, está viendo una adopción, la cual está avalando que esa promesa que se le dio a sus padres, Abraham e Isaac, se continúe a través de estos dos pequeños, porque ahora son sus hijos. Entonces ahora van a continuar a través de esos dos pequeños de una nación y muchedumbre de naciones, gracias a que los está adoptando. Algo curioso es ese nombre que se sigue mencionando dentro de nuestras Biblias, que es Jacob, porque para este punto ya no era más Jacob, era Israel. De hecho, pues en lo que es del 48 se menciona como Israel. Entonces Israel hizo esto y va a hacer esto. Pero qué curioso que se siga mencionando Jacob. Así es, así es. Y bueno, continuando con este pasaje del 48, en el 13 dice, lo vamos a retomar, dice, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, que con énfasis en menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Colocaba así su mano adrede, aunque Manasés era el primogénito. Ojo, y bendijo a José diciendo, el Padre en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Padre que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y aquí me voy a detener un poco porque ahí donde dice el Padre que me mantiene desde que yo soy hasta este día, la palabra mantiene es Ra, que significa pastorea. Entonces, el Padre que me pastorea desde que yo soy hasta este día. Y sabemos el personaje que bien claro pone eso es David, en el Salmo 23. Sí. De qué es esa manera de pastorear, de cómo Él nos pone en esos pastos verdes, nos da ese alimento. Entonces, así se sentía Israel. Israel así se sentía, que era gobernado por el pastor.
por ese pastor, por el Padre. Y por eso se expresa de esa manera. Mi Padre, el Padre que me pastorea desde que yo soy, o sea, que me sustenta, que me mantiene, de que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal. Aquí hay, en el ángel, aquí hay algo interesante también de ese libertador. Es que solo hay alguien que nos liberta. Solo hay alguien que nos liberta y sabemos que es el Mesías. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo o perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres y Abraham e Isaac. O sea, que sea esa promesa perpetua en ellos. Sí. ¿Puedo? Adelante. Rápido. O sea, es que qué increíble, porque aquí le dice a estos dos, una vez más, dos niños extranjeros, pero con sangre hebrea. Esos dos niños extranjeros les dice, sea en estos niños que yo estoy adoptando, Israel está adoptando a estos dos niños extranjeros y les dice que sea perpetuado en ellos mi nombre, o sea, Israel, que en ellos esté mi nombre, ellos son Israel. Por medio de Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Aquí voy a tener otra vez en la palabra multiplíquense, porque esa palabra es dagá, que significa numeroso, y la raíz es dag, que significa pez. Aquí pues es que son dos cosas diferentes. No, literalmente aquí la raíz de la palabra dagá, que es dag, es pez. No nada más así porque sí, porque sean dos palabras diferentes. No, literalmente porque en esta cultura hebrea, se entendía que ese banco de peces son multitud. Entonces, por eso la palabra o la raíz dag, de dagá, es pez, porque es numeroso. Entonces aquí expresa de esa manera y ese conjunto de palabras que te dicen, esta con esta, tienen que ver totalmente, absolutamente todo. Entonces tiene que ver con multiplíquense, que sean como esos peces. Tú, Manasés, tú, Efraín, sean fructíferos, sean numerosos como los peces. Y es inevitable llegar a pensar sobre un punto en el pasaje que menciona, ¿no? Que sean como esos peces, ¿no? Así es, esa es la bendición, que sean tan numerosos como los peces. Y continúa en el versículo 17, dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, mas pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero ojo, porque, bueno, atrás, pues dice que Israel ya tenía los ojos blancos, ya no podía ver. Entonces, pues, entre que sí, un disgusto, pero pues, oye, paciencia. Sí. Israel ya no ve bien, o sea, tampoco no te disgustes con él, pobrecito. Pobrecito. Pero aquí vamos a ver algo importante. Pero dice, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo, aguanta, espérate. Yo sé lo que hago. Tranquilo. Estaré ciego, pero sé lo que hago. Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, o sea, Manasés. Y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Pausa. Vamos a masticar esto. Tenemos a Jacob, a Israel, con Manasés a su derecha, Efraín a su izquierda, porque así se los colocó José. ¿Y por qué esto es importante? Porque era Manasés, al ser el hijo mayor y el primogénito, el que tenía que recibir la herencia primogénita y ser bendecido, en este caso por Jacob, con la mano derecha. Pero en lugar de él simplemente extender sus manos, porque ya tenía acomodaditos a los dos pequeños, él invierte sus manos, ¿no? De esta forma. Entonces tiene a Efraín aquí del lado izquierdo y a Manasés de este lado. Esto le causa disgusto a José. Él le reclama a su papá y entonces él le dice, lo estoy haciendo a propósito. ¿Por qué? Porque si bien Manasés va a ser también un engrandecido, dice de Efraín que es el hijo menor, pero está recibiendo la herencia primogénita, la bendición primogénita, dice, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones.
Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, te hagas de Dios como Efraín y como a Manasés, y puso Efraín antes que Manasés. Esto es sumamente importante, porque aquí es donde vamos entendiendo de entrada que, como bien Jacob lo está diciendo, pues él sabe lo que hace, ¿no? Él sabe lo que está haciendo. Y él, sabiendo que quería bendecir a Efraín con la bendición primogénita, no los cambia de lugar. No agarra y dice, no, hijo, pero espérate, Efraín va de este lado. No. Él, así está bien, y él cruza sus manos. Y que justamente vimos y leímos que le acaba de decir que ellos serán, ¿qué? Que su descendencia sería tan numerosa como los peces. O sea, un pececito aquí, con sus manos. Cruzando sus brazos, formando un pez, él siendo la cabeza del pez, Israel, y estos dos hijos dicen serán como los peces, tan numerosos como los peces. Y así los bendice con los brazos cruzados y le dice Efraín, y de su descendencia formará multitud de naciones. Otra vez más, lo triste muchas veces de quedarnos únicamente con leer la Biblia y así, ¿no? Así de una leidita y ya. Pero aquí está la bendición y lo hermoso de cuando vamos un poquito más allá de escudriñar, ¿no? Ya vimos la importancia de escudriñar, episodio 5, de profundizar. Y es que aquí en hebreo dice Melo Hagoim. La expresión aquí utilizada es Melo Hagoim. ¿Qué es Goim? Ya lo vimos, naciones, gentiles, eso se traduce como Goim, gentiles, naciones, y Melo es multitud, pero sí es como multitud, pero es de una llenura, es de una plenitud. Plenitud. Melo, bueno, solo es de, ¿no? Melo, multitud o plenitud de naciones, de gentiles. Entonces está la bendición para Efraín, es que su descendencia formará la plenitud de las naciones, de su descendencia. Cada vez va siendo más específica la promesa, ¿no? O bueno, más bien para nosotros en este caso, esa promesa, en el sentido de las estrellas, la arena, y ahora aquí ya que los peces del mar, y aquí ya, o sea, literalmente plenitud, plenitud de gentiles, y cómo, volvemos a lo mismo, cómo lo relacionamos o lo que decimos, que siempre decimos aquí en este podcast, que los profetas, los apóstoles, lo que es Los salmos, los salmistas, todos hablan conforme a las escrituras, conforme a la palabra, y los apóstoles, pues teniendo las escrituras y conociéndolas, que es lo más importante, hablan conforme eso, conforme a lo que conocen, conforme a lo que para ellos ya es no una simple historia, sino es una vivencia absoluta. Así es. Así que pues vamos a parar hasta aquí esta historia. Vamos a parar hasta aquí esta historia, que vamos a continuar en el siguiente episodio. Vamos a continuar en el episodio número 8. Así que, pues, espero se hayan visto bien este episodio. Manden este episodio corriendo a todas estas personas que quieran que escuchen esta hermosa promesa eterna y que una vez más vamos a seguir comprendiendo y viendo qué pasa con esta descendencia. ¿Qué pasa con esta descendencia de Abraham? ¿Y qué va a pasar con esta promesa que el Padre ya hizo? Porque ya hemos aprendido que el Padre cumple sus promesas. El Padre es fiel a su palabra y fiel. y cumple sus promesas. Entonces, muchas gracias por ver. Les invitamos ahí a suscribirse, apóyennos ahí para poder crecer, síganos en nuestras redes, ahí también para que estén al pendiente de anuncios, de cositas nuevas que vamos a ir implementando. Y pues también ahí con su like si gustan, pero sobre todo déjenos un comentario. Ahí apóyennos con un comentario, queremos saber qué les está pareciendo, qué les pareció este episodio, qué les han parecido los episodios anteriores. También si tienen ahí alguna duda, alguna pregunta, algo que no quedó claro, una aportación, lo que gusten ahí,
son totalmente bienvenidos en nuestro canal de YouTube o a través de nuestras redes sociales, escribirnos y dejar ahí un comentario. Y esperamos que sea de mucha bendición. Nos estamos viendo en el episodio número 8. Familia, bendiciones. Muchísimas gracias. Oye, teníamos agua y no Teníamos tomamos agua. agua. No tomamos, ¿verdad? Vamos a tomar agüita mientras nos despedimos. Y les deseamos que el Padre continúe escribiendo su Dabar en sus mentes y en sus corazones. Chao, chao. No hay que olvidar el pacto perpetuo que le hiciste a Abraham. Su descendencia